Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a Vendedor por Accidente. El episodio de hoy: cuenta historias y vende. El famoso storytelling. Estoy seguro que hemos escuchado, tal vez has escuchado, si consumes este tipo de contenido de ventas y de negocios, has escuchado mucho acerca del storytelling o historias contadas o contar historias para vender. Y hay muchas maneras en las que los libros teóricamente lo exponen. Hay muchas formas en las que en las buenas prácticas se expone de qué incluir al principio, qué incluir después. Hay muchas buenas pláticas y videos de YouTube. Aviéntate la de primer cita de este episodio, la de Nancy Duarte. Nancy Duarte, la estructura de las grandes charlas. Buenísima, la recomiendo a los vendedores del equipo a cada rato. La estructura de las grandes charlas. Pero te quiero compartir en este capítulo, en este episodio, lo que a mí me funciona hacer al momento que estoy vendiendo. Y te lo digo con toda seguridad porque lo he aplicado en distintos contextos. Lo he aplicado en audios, lo he aplicado en llamadas, lo he aplicado en citas, en videoconferencias, en conferencias también cuando estoy hablando con mucha gente. Al hacer referencias en correos también lo he aplicado. Y en un gran porcentaje de las veces es absurdo decir que es un absoluto éxito. Sería muy ególatra mi parte decírtelo, pero sí en un gran porcentaje de las veces me lleva a donde quiero que me lleve. Y hablemos ya de ejemplos. Es muy diferente hablar de ven y mira este producto con una calidad y un muy buen precio y bla, 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 lo que tú y yo sabemos que genera. Imagínate una historia así. Oye, el mes pasado nos visitó un cliente que estaba frustrado porque su proceso al cotizar era muy tardado y tedioso. Se les iban días al mismo tiempo que descubrían, que descuidaban, pero se les iban días al mismo tiempo que descuidaban otras oportunidades para vender más y perdían mucho dinero. Cuando hablamos, descubrió que con un software bien hecho, el proceso de cotizar pasó de durar días a solo 1 hora. ¿Algo de esto te suena? ¿Algo de esto te ha pasado? Incluso la presentación de sus cotizaciones mejoró y al final fue un 50% más de ventas lo que esto ocasionó. ¿Qué estamos logrando con eso? Te la repito ya sin trabas porque ahí te va un poquito más preciso. El pasado mes nos visitó un cliente que estaba frustrado porque su proceso al cotizar era muy tardado y tedioso. Se les iban días al mismo tiempo que descuidaban otras oportunidades para vender más y perdían mucho dinero con esto. Cuando hablamos, descubrió que con un software bien hecho, el proceso de cotizar pasó de durar días a solo 1 hora. La presentación de sus cotizaciones mejoró y al final fue un 50% más de ventas lo que esto ocasionó. Insisto, comparemos. Una historia en donde estás hablando de un tercer personaje que no es ni el prospecto ni tú, que vivió una situación frustrante con la que tal vez tu prospecto se siente identificado. Le mencionaste las causas por las cuales este prospecto se sintió frustrado, lo que llegó a perder y luego toda la mejora que tuvo, versus mira este producto con una buena calidad y un buen precio. Creo que si ya has consumido suficiente este podcast sabes a qué me refiero. Pero, ¿cuál es el resultado de esto? Cuando dominas el tema de las historias, puedes vender lo que sea sin entender al 100% lo que estás vendiendo. Es una realidad. Cuando dominas el tema de contar historias que vendan, esta estructura de, voy a hablar de un tercero, voy a hablar de una emoción frustrante, desesperante, estancada, voy a mencionar causas que generan esta emoción y luego voy a hablar de cómo con una solución simple encontraron el paraíso. Cuando dominas esa historia, se cumple la regla de no necesitas saber lo que vendes para poder venderlo. Es una realidad. Me ha tocado a mí experimentarlo. Cuando dominas esta historia, lo logras. Y quería contarte la historia de mi primo Raúl, ¿ok? Con mi primo Raúl pasó hace poquito, ¿ok? Hace 2 semanas, mi primo Raúl me invita a comer para pedirme ayuda con un nuevo emprendimiento que él estaba haciendo. Él se dedica a temas de eléctricos, él se dedica a hacer estudios e instalaciones eléctricas para la industria privada.
Es decir, se va a plantas eléctricas que pertenecen a industrias privadas y se encarga de hacer los mantenimientos y temas técnicos para que todo funcione como que tenga que, como tiene que funcionar, ¿no? Y a esas alturas de su emprendimiento lo está diversificando su negocio y está creando un software para facilitar que cualquier persona en el campo, desde el cuate que aprieta tornillos hasta el supervisor de obra, es decir, desde el poco conocimiento técnico hasta el dominante del conocimiento técnico, que cualquier persona en el campo pueda cotizar y dominar el proceso de atender a clientes sin conocer el tema técnico del producto. Es decir, sin dominar el conocimiento técnico del producto, pueda cotizar en el instante a sus prospectos y evitarse el prospecto tedioso. Quiere decir que la conclusión que te conté al inicio fue el producto final que al terminar esta comida ya nos habíamos inventado con mi primo Raúl. Y a esto me refiero con que no necesitas saber, no necesitas entender ni conocer al 100% lo que vendes para poder venderlo. Te lo juro. Tienes que conocer qué frustraciones soluciona el producto o servicio que está vendiendo la persona. Tienes que entender cuáles son las causas de esta frustración y cómo lo soluciona con un impacto económico para poder contar historias. Te lo he contado en otros episodios. Y mira, sin tenerlo presente, una vez te conté una historia de un cuate que vendía equipos de medición óptica móviles y que se aventó una historia así. Hace como 10 episodios te contaba esta historia. Doy, es que nosotros ayudamos a empresas que están frustradas porque pierden ventas por no tener un equipo móvil y dependen únicamente de las ventas fijas. Cuando si tuvieran un equipo móvil pudieran ir al campo, al temas de campo y vender allá afuera en lugar de depender únicamente de los clientes que caen a su piso. ¿Te ha pasado? Si te fijas cómo sin saber absolutamente nada de equipos de óptica te estoy vendiendo un equipo de óptica con dolores que soluciona un equipo de óptica móvil. Es lo mismo que hice con mi primo Raúl. Me empezó a platicar de su emprendimiento que quería un software que al momento de cotizar lograra esta rapidez y eficiencia en lugar de permíteme, te la mando en 2 semanas. Y pues el cuate que hace las cotizaciones deja de vender y deja de ser productivo para ir a cotizar un producto que va a costar 2 semanas de trabajo para que al final 1 de cada 5 cotizaciones se cierre. No, no es negocio. Entonces le empecé a hacer preguntas, le dije, ok, a ver, ayúdame a entender por qué alguien buscaría esta cotización, cómo es el proceso normal, qué pasa si sigues este proceso normal, en qué te estancas, por qué no te estancas, cuéntame. Y al final la historia fue más o menos así. Oye, y visualizamos en ese entonces, ¿por qué no te lanzas a un clúster? Lánzate un clúster. Cualquier persona en Latinoamérica debe tener una cámara de comercio, un clúster. Ya te lo he recomendado varias veces y le dije a mi primo. Oye, lánzate un clúster en el que hay un comité de las personas que ven los temas técnicos en electrónica y da una conferencia. Y empieza diciendo, la última vez que platiqué con un cliente estaba frustrado por cotizar un producto de estos. Le tomaba semanas y desperdiciaba tiempo en lugar de vender y atender otras prioridades. Me dijo que era tan frustrante que estaba dedicado ahí, tenía horas hombres acá en lugar de atender acá, y eso hacía que perdiera tiempo para que al final 1 de cada 5 cotizaciones se cerrara. Entonces, con un software solucionamos esto y no solo ahorramos el tiempo en lugar de 2 semanas, 2 horas, sino que la presentación de la cotización se hizo muchísimo más formal y cualquier persona podía cotizar al cliente sin dominar el conocimiento técnico del producto. ¿Les ha pasado? Sí. Y bueno, empezamos a idear este tipo de conferencia y mi primo estaba, ¿te la bañaste? ¿Cómo las...? Pues se trata de entender la venta. Más allá de dominar el conocimiento técnico del producto que vendes. Y te repito una regla que ya te mencionaba en diferentes episodios de este podcast. No necesitas conocer al 100% lo que vendes para poder venderlo. Sí es frustrante, sí es retador y sí requiere de una habilidad de ve y pruébalo a ver si gancha y ve y pruébalo y luego métete en problemas. Claro que sí, como cualquier tema en el que emprendes una nueva forma de hacer las cosas. Pero es en serio. No necesitas conocer lo que vendes para poder venderlo. Entonces, te quiero compartir en este episodio de Cuenta Historias y Vende la estructura de esta historia. ¿Qué 5 cosas debe incluir una historia que vende sin dominar el conocimiento técnico de lo que estás vendiendo para poder venderlo? Paso número 1. Historia de terceros. La historia de terceros sirve para compartir una experiencia o para mencionar algo que no quisieras que pasara o algo que quisieras que pasara sin incomodar a la otra persona mencionando la historia de alguien más. Con esto liberas la presión en la conversación. Es decir, prospecto, no eres tú, no soy yo, es fulanito de tal, que en alguna ocasión de su vida vivió una situación frustrante similar a la tuya.
y te voy a contar su historia. Entonces con eso liberas la presión en la conversación de tal forma que puedes ponerle crema a los tacos, puedes agregarle, puedes quitarle, puedes hacer un drama de esta historia y para la otra persona termina siendo un cuento con el cual se siente familiarizado. Obviamente sin decir mentiras, procura que la historia que cuentes sea real, ¿verdad? Al menos yo procuro hacer eso para no tener que aprenderme la historia, simplemente cuento cosas reales. Es decir, imagínate que estás cotizando, no sé, imagínate, tengo una mesa enfrente, imagínate que estás cotizando mesas, ¿ok? Y que los postes estos que bajan como las patas de la mesa son de acero inoxidable y o de aluminio. Evidentemente el acero inoxidable está un poquito más elevado en costo que el aluminio, que no sé si en la vida real eso es más costoso o no. Para el ejemplo de lo que te voy a decir, el acero inoxidable es un poquito más costoso que el aluminio y el comprador que tienes enfrente huevado y forzadamente quiere que sean patas de aluminio. Y tú sabes que eso puede hacer que le cueste más caro al final porque va a tener que comprar y mantenimiento y demás. Entonces le vas a contar esta historia. Prospecto, con gusto podemos hablar de las patas de aluminio, solo tienes que saber esto. Me ha pasado antes y hace una semana recibí a un cliente así, que se aventó un pedido de 80 mesas con patas de aluminio. Al cabo de 3 meses regresó con dobleces, tuvimos que cambiar, tuvimos que etcétera, y el costo salió un 80% más caro cuando al principio pudo haber comprado patas de acero inoxidable con un plan de pagos. ¿No te llama la atención que platiquemos de esto? Si te dice que no, listo. Tú pusiste sobre la mesa un escenario que te interesaba compartir. Si te dice que no, de todos modos, no impusiste una idea en la mente de tu prospecto. No metiste presión porque no le dijiste, estás tomando una mala decisión al comprar patas de aluminio en lugar de patas de acero inoxidable. No. Simplemente le platicaste escenarios de riesgo que existen por no comprar patas de acero inoxidable. Historia de terceros. Transmite una preocupación contando la historia de alguien más, así evitas meter presión en la conversación. Paso número 2 para el contar historias. Menciona el dolor. Es decir, esta emoción que haga que tu prospecto se identifique con la historia. Que haga que tu prospecto sienta que lo que le pasó a esta persona es lo que le está pasándole en ese momento. Que haga que tu prospecto viva esa película. En el momento en el que estás contando se lo imagine y diga, pobrecita, pobrecito, yo he estado ahí. Y emociones como que se sentía frustrado, estancado, desesperado, sentía que no podía más, ya vendía con mucho temor. Métele este drama. Y créeme que cuando le metes la tonalidad y el enfoque correcto, compran la idea. Paso número 2, menciona dolor al momento de contar tus historias y acuérdate que dolor es una emoción evidentemente negativa, como frustrados, estancados, tal vez con temor, sin poder salir de esta, con miedo a avanzar, todo ese tipo de emociones, incertidumbre, todo ese tipo de emociones venden. Paso número 3, menciona las causas que originan este dolor. Obviamente si ya empezaste a decir, vino un cuate frustrado porque había hecho una compra gigantesca de patas de mesas de aluminio y por no comprar patas de acero, sucedió, y empieza a decir causas, sucedió que se les doblaron, sucedió que sus clientes se enojaron, sucedió que X, Y, Z. Lo único que estás haciendo es, haz de cuenta que encontrar la herida, vas, la abres, le pones sal y limón y aparte unas palmaditas para que la otra persona siga viviendo y siga sufriendo la historia que estás contando, porque acuérdate que empezaste con una historia de terceros, donde mencionaste un tercero que no es ni el prospecto ni tú, simplemente estás contando la historia de alguien más que pasó por una situación muy similar, se frustró y después platicaste cuáles son las causas de esa frustración. Paso número 3, menciona estas causas. Paso número 4, mide el dolor de este impacto. O sea, mide el dolor de lo que sucedió, mide el dolor del problema que estás contando. Esto lo puedes decir con una baja en ventas, pérdida de mercado, horas de trabajo extra, despidieron a tantas personas, le costó millones, lo que tú quieras. Costo, baja en ventas, pérdida de mercado, horas de trabajo extra. Cualquier tema tangible que cuantifique el problema que estás mencionando va a ayudar a conectar en la mente de tu prospecto la emoción y la frustración que el personaje que estás platicando está sintiendo con algo terrenal y cuantificado de yo también puedo llegar a gastar eso. Yo también puedo llegar a pagar por eso. A mí también puede costar esa cantidad de dinero, esa cantidad de tiempo por no seguir una buena recomendación. Y ojo, si al final sigues su recomendación, tú hiciste lo que te tocaba. La decisión de comprar es de la otra persona, pero en ti no quedó. Y paso número 5, involúcralo en esta historia.
Y el tema de involucrarlo en esta historia es con lo que nosotros llamamos una pregunta gancho. Es decir, ¿algo de esto te ha pasado? ¿Algo de esto te suena? ¿Te identificas con esta historia? ¿Crees que sea algo que pueda suceder si seguimos avanzando de esta situación? ¿Crees que este escenario se parezca a lo que venga si avanzamos con este plan A? Puedes modificarlo como quieras, pero apréndete la estructura, porque una vez que dominas los 5 pasos para contar una historia que venden, que así se debería llamar este podcast, los 5 pasos para, así se va a llamar un clip, ok, se va a llamar un clip, un tráiler de este podcast, los 5 pasos de una historia que vende. Si dominas estos 5 pasos, puedes vender sin dominar el conocimiento técnico de lo que vendes. Puedes vender sin saber qué estás vendiendo. Como yo con mi primo Raúl, que le inventó una historia de un cuate frustrado porque no podía cotizar en segundos, sin conocer absolutamente nada del tecnicismo electrónico y eléctrico que este cuate vende. Y eso sí le dije, por favor, primo, cuando te subas a la conferencia, quiero que te quites tu cachucha de técnico y te pongas tu cachucha de vendedor. La cachucha de vendedor que no domina el conocimiento técnico del producto, más bien domina los dolores de la gente y quiere crear empatía con la gente que está en la audiencia. 5 pasos por una historia que vende. Quiere decir, si has prestado atención al resto del podcast, sabrás que esto es una manera diferente de aplicar tu comercial de 30 segundos. Porque en el comercial de 30 segundos, que te lo platiqué en el episodio 7 y quiero hacer referencia, episodio 7 suenas igual a tu competencia, te hablé de cómo en 30 segundos diversificarte y hacerte notar distinto a cualquier otro vendedor o a cualquier otro vendedor o vendedor de tu competencia. Por eso el nombre del episodio suenas igual a tu competencia. En 30 segundos contar una historia que te haga diferenciarte de lo que cualquier otro vendedor o vendedor de tu industria pudiera decir. Que típicamente lo que dicen es que mi calidad, mi precio, mi tiempo de entrega, mi garantía, mis años de experiencia, lo que tú quieras, se defienden con características y beneficios. Y contando este tipo de historias, lo que menos haces es vender con características y beneficios. Es decir, estás sonando distinto a cualquier otro vendedor que está allá afuera, que nada más de verlo, de cómo camina, cómo habla, escucharlo, respirarlo, dices, me quiere vender. Por lo tanto, estás vendiendo, tratando de encontrar similitud en la historia que tú estás platicando con los problemas y frustraciones que ha vivido la otra persona que está enfrente. Y si hay conexión, te terminan comprando, en lugar de que tú termines rogando por una venta. Así que conclusión, señoras y señores, apliquemos historias que venden. Por favor, cuente historias y vende de mejor forma. Paso número 1, historia de terceros. Paso número 2, menciona dolor, una emoción negativa. Paso número 3, estas causas que originan el dolor. Paso número 4, mide el dolor con un impacto tangible. Y paso número 5, involucra a tu prospecta o prospecto en este proceso. Nos vemos en el siguiente episodio de Vendedor por Accidente. Hasta la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como @ramgonzaleza, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.